Esta semana que acaba de terminar, la verdad que ha tenido muchísimas noticias y la sentencia, más que la sentencia, sí, bueno, podemos llamarla así, la sentencia todavía redactada no la tenemos, pero el fallo judicial que la condena al fiscal general del Estado ha provocado un terremoto y prácticamente ha hecho saltar también mi programación acerca de vídeos que quería tratar. Uno de ellos es este mismo, porque esta semana también hubo una declaración importante, un comunicado de Víctor de Aldama que lanzó una amenaza clara y directa al presidente del gobierno y a la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, diciéndoles prácticamente que los va a cerrar en la cárcel. Él, Víctor de Aldama, los va a cerrar en la cárcel. Esto es lo que ha dicho directamente. Lo que vamos a hacer es, en este vídeo, analizar precisamente esa frase, analizar ese tramo que es un minutito de un vídeo que duró escasos 4 o 5 minutos, si no recuerdo mal. Fue muy poquito, lo estoy viendo aquí en la otra pantalla, que publicó a través del canal de Dani Desocupa y que ha tenido, extrañamente, desde mi punto de vista, son pocas 100.000 visualizaciones. Seguramente tú ya lo habrás visto. Si no lo has visto, quédate conmigo, acompáñame, porque jamás, jamás Víctor de Aldama ha sido tan directo y debemos pensar aquí. ¿Estamos hablando de chulería, de rabia del momento o es que realmente Víctor de Aldama está siguiendo un plan? Y si está siguiendo un plan, ¿quién está detrás de Víctor de Aldama? Porque Víctor de Aldama no puede actuar solo. Yo he llegado a una conclusión importante, es una hipótesis que me gustaría proponerte a ver qué opinas al respecto, porque me resulta muy extraño que un tipo como Víctor de Aldama tenga tanta información, primero, segundo, no haya sido eliminado todavía, y tercero, no esté en la cárcel, precisamente para evitar que cante, que hable. Tal vez el sanchismo no es tan fuerte como algunos no quieren hacer creer. Acompáñame porque además tendremos un bonus track en este vídeo. Hablaremos de la falacia de falso dilema, algo que está utilizando como último recurso Pedro Sánchez para engañar a la población y para posiblemente realizar una avanzada, una huida hacia adelante, en el momento en el que más acorralado está por la justicia y posiblemente más peligroso se vaya a convertir. Y para no mostrar ese peligro, para no mostrar precisamente esa actitud, recurre a trampas intelectuales, a trampas de manifestación, sí, pero sobre todo de dialéctica propias de la guerra cognitiva, propia de los principios de Goebbels. Una de ellas es la falacia del falso dilema. Te cuento aquí qué significa y cómo reconocerla. Eso te puede servir también en cualquier momento en tu vida si das con algún manipulador, alguna persona maquiavélica, porque, bueno, es una falacia bastante, es un recurso al que se recurre bastante cuando uno quiere esconder sus oscuras intenciones, muchas veces violentas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos el vídeo de Víctor de Aldama que tenía detrás una, no sé si es una pantalla o una, no sé si es un cuadro, parece una pantalla por el reflejo que hay, ¿no? Con un águila, con, no sé lo que puede significar esto, no sé si es una obra de arte o qué es lo que es. Víctor de Aldama tiene que mejorar mucho la imagen de sus vídeos. No puede hacer un vídeo con una, prácticamente teniendo detrás una entrada de luz porque queda muy mal. El hombre es un hombre realmente agradable, ¿no? Al escucharle hablar y también en su gestualidad, en su imagen, etcétera. Aunque bueno, a ver cómo le queda ese trasplante de pelo que se ha hecho arriba, ¿no? Veremos. No obstante, vamos a ver este minutito que él nos ha regalado de un vídeo. Bueno, un vídeo fue más largo, fueron 10 minutos, 11. No te lo voy a poner todo, para eso te invito a que vayas al vídeo de Dani de Desocupa. Aquí nos vamos a centrar básicamente en el minuto en el que lanza una amenaza muy descarada a Pedro Sánchez. Yo jamás he visto a alguien dejar tan claro que va a meter, que se va a encargar de meter a Pedro Sánchez María Jesús Montero en la cárcel. Quizás este sea un objetivo que tiene Víctor de Aldama. Y si tiene ese objetivo y no va a parar hasta conseguir ese objetivo, ¿para quién trabaja Víctor de Aldama? Yo me estoy preguntando esto. ¿Solo es una cuestión de recelo personal? Ya, pero solo con recelo personal o con... Yo entiendo que puede haber sido... puede haberle hecho mucho daño lo que el sanchismo le ha hecho, no me cabe la menor duda, pero para tanto revanchismo, aunque lo sientas, poderte organizar y
crear una estructura para que no te destruyan literalmente, porque esta gente está dispuesta. Yo creo que cuando aparecieron las balas en el coche de Víctor de Aldama era un mensaje claro enviado por la fontanería de la PSOE. ¿Es una especulación mía? Sí. ¿Es una intuición mía? Sí. ¿Tengo pruebas? No. Pero tampoco tengo dudas de ello. Que el sanchismo es una organización que cualquiera podría definir incluso criminal, en algún momento veremos si así se decretará a nivel judicial, y que se sirve posiblemente de acorralado de actitudes y conductas típicas de la mafia, como es incluso presentar unas balas o disparar al coche de una persona para amedrentarla, ¿no? Esto es lo que decía Víctor de Aldama. Ministra María Jesús, porque tú y yo tenemos confianza en María Jesús, que por cierto, sigues intentando hacerme daño, sigues metiendo cosas que no tienes que meter, sigues metiendo el dedito, hazlo, no hay ningún problema. Si a mí ya me tenéis totalmente perjudicado y jodido, cuanto más lo hagáis, más me vais a cabrear. Cuanto más lo hagáis, más me vais a cabrear. Ojo con eso. Pero fíjate lo que dice, que nos conocemos, que tenemos confianza tú y yo. Eso revela que Víctor de Aldama y María Jesús Montero se conocen bien, que han hablado mucho, que tienen confianza, que se han mirado a los ojos en más de una ocasión, porque si no, Víctor de Aldama no actuaría así, o de hacerlo, entonces estaría lanzándonos un farol brutal. También podría serlo. Escríbeme si crees que Víctor de Aldama está lanzando un farol, va de chulería o realmente conoce a María Jesús Montero, ¿no? Y luego dice, me estáis haciendo daño, yo ya estoy jodido. Es decir, con esto Víctor de Aldama está diciendo que él ya lo tiene todo perdido y que va a morir matando. ¿Eh? Ya lo tiene todo perdido, le han destrozado todo. Parece ser que entonces no va a tener reparo alguno en revelar todo aquello que sabe. También en este vídeo más adelante dice que no lo va a revelar tirando de la manta todo de un golpe porque él está siguiendo una estrategia. Y si estás siguiendo una estrategia, eso significa que hay una estructura detrás de Víctor de Aldama, ¿no te parece? Vamos a seguir escuchando. Y más daño voy a hacer yo a vosotros. Pero yo sí voy a hacer daño de verdad. Vosotros me podréis poner una multa al Ministerio de Hacienda, me podréis embargar algo, pero yo voy a conseguir sacaros del gobierno. Ojo, yo voy a seguir sacaros del gobierno. Yo, brutal lo que está diciendo, os voy a hacer daño. Vosotros me podéis hacer daño. Aquí está presumiendo que María Jesús Montero tiene poder para decidir en España a quién puede acorralar Hacienda, la agencia tributaria. Es decir, aquí Víctor de Aldama está diciendo implícitamente que María Jesús Montero tiene un ejército de inspectores de Hacienda a su disposición para perjudicar y perseguir a aquellas personas que desea perseguir, como una Gestapo o una Stasi fiscal, con el fin de extorsionar a aquellas personas que están siéndoles incómoda al gobierno. Es brutal lo que está diciendo Víctor de Aldama. Pero fíjate aquí qué es lo que va a decir ahora. Algo, pero yo voy a conseguir sacaros del gobierno. A tu jefe meterle en la cárcel, a Pedro Sánchez, ¿vale? Meterle en la cárcel. Si tengo un poquito de suerte, a ti también meterte en la cárcel, ¿vale? Ojo, a tu jefe meterlo en la cárcel. Y ojo, dice tu jefe, sí, Pedro Sánchez, nombra a Pedro Sánchez, con una seguridad brutal. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Que se está lanzando un farol o realmente dispone de esa información? Y sobre todo, si tiene tanta seguridad, y tiene tanta seguridad como para saber que no lo van a aniquilar, no lo van a desaparecer, ¿quién protege a Víctor de Aldama? ¿Qué poderes están detrás de Víctor de Aldama? ¿Israel? Pregunto. ¿Estados Unidos? ¿Trabaja Víctor de Aldama para la CIA? ¿Es un agente encubierto, un doble agente? A mí me resulta extraño que un tipo como Víctor de Aldama pueda él solo enfrentarse a una organización tan estructurada, ¿no? Y con tantos recursos como es el sanchismo. Pero lo está consiguiendo. Ojalá lo veamos, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a seguir. El día 27 tengo una declaración importante que también va a haber sorpresas, porque voy a ser tajante en esa declaración, tajante. Voy a ser tajante. Y luego repite, tajante. Y luego dice una cosa que pero a mí me chirría, esto que dice ahora. Como he sido siempre en una declaración, y voy a contar pelos y señales y con detalle. Pero como lo he sido siempre, entonces, ¿por qué lo dices? Al de Aldama, vamos a ver, si dice que vas a ser tajante y lo repite tajante, está como diciendo que vas a hacer algo que nunca has hecho, que se tienen que esperar algo nuevo, ¿no? Una nueva arma que vas a sacar. Y luego dice, pero como he sido siempre. Entonces, a lo mejor el arma no va a ser
en lo tajante que va a ser Víctor de Aldama, sino en el contenido, en la información que va a aportar Víctor de Aldama. Veremos en qué queda todo esto. La verdad que con esta frase no voy a seguir. Si quieres, te invito a que veas todo el vídeo en el canal de Dani de Desocupa. Merece la pena ser visto. Víctor de Aldama aquí, además, lo que dice es, otra cosa que dice, es lo que te he dicho antes, ¿no? Que muchos le piden que tire de la manta, etcétera, etcétera, pero que él está siguiendo una estrategia y que esa estrategia va pausada y que de revelarlo todo se perdería todo muy rápido. Entiendo yo que es una forma de escalar de pequeña dosis, ¿no? Pero claro, esa estrategia de funcionar a pequeña dosis es una estrategia que hay que tener mucha parsimonia, mucha tranquilidad y sobre todo una persona sola para hacerlo y garantizarse la seguridad suficiente como para que no lo vayan a hacer desaparecer. Debe estar muy bien protegido. ¿Quién protege a Víctor de Aldama? Yo ya no me cuestiono qué información tiene Víctor de Aldama sobre Pedro Sánchez y María Jesús Montero, porque me imagino que tiene la que haga falta para tumbarlos. Porque hasta este momento todo lo que ha dicho Víctor de Aldama se ha hecho verdad. Se ha revelado, más que se ha hecho verdad, no, se ha comprobado, se ha verificado, ¿no? La cuestión es, y la pregunta que me hago ya no es, por tanto, ¿qué información tiene Víctor de Aldama? Tendrá muchísima, y totalmente demoledora. Pero la pregunta que me hago es, ¿quién protege a Víctor de Aldama para que pueda revelarla? Porque una organización como el sanchismo, creo que lo que más desearía es hacer desaparecer a esta persona, ¿no? Y una organización como es el sanchismo y como es Pedro Sánchez, que además, acorralado, está recurriendo a técnicas de manipulación más sutiles, como es la falacia del falso dilema, que consiste básicamente en proponerte un dilema que no existe a través de comparando una realidad con un término de comparación ficticio que no existe para legitimar esa realidad que conviene a quien la está proponiendo con el fin de convencerte de ello. Es parecido a la falacia del out-out, ¿no? Del, ¿cómo se dice? Del pensamiento dicotómico, una cosa u otra, presentarte dos opciones para que necesariamente elijas una de ellas cuando hay mucha más. Pero aquí no es así. Se presenta siempre dos opciones, sí, para que tú elijas una de las dos, sí, pero uno de los dos términos de comparación es un término ficticio que se ha creado a modo de comparativa para que tú elijas aquel que conviene a quien te lo propone. Muy sencillo, para que tengas una idea, hemos analizado ayer, si no has visto el vídeo, te invito a que lo veas, el discurso de Zelensky, ahora que tiene que firmar la rendición en Ucrania, y Zelensky decía, estamos en un momento, Ucrania está en un momento en el que tiene que elegir entre la dignidad o prescindir de un aliado importante. ¿Qué es lo que estaba presentando aquí Zelensky? La dignidad, es decir, nosotros como nación que somos dignos, frente a perder el apoyo de Estados Unidos, un aliado importante. Pero lo único real en ese término de comparación es, lo único real de las dos opciones es la pérdida del aliado estratégico importante. Entonces, Zelensky, ¿qué es lo que hizo? Se inventó un término de comparación ficticio, que es la dignidad de la nación de Ucrania, para lanzar a la población de Ucrania ese falso dilema. Es decir, elige una cosa u otra. ¿Eliges ser digno como ucraniano o el apoyo de un aliado? ¿Qué crees que responderían los ucranianos nacionalistas? La dignidad de la nación, ¿verdad? Fíjate cómo te presenta un dilema que no existe utilizando un término de comparación ficticio para que, en ese caso, optes por la opción que le conviene a Zelensky, que es el término de comparación ficticio, para legitimar el hecho de que Zelensky va a prescindir, le va a decir que no al plan de paz a Donald Trump, con todo lo que supone perder inteligencia, perder apoyos. ¿Entendemos? Bueno, Pedro Sánchez, acorralado, está funcionando de la misma manera, fíjate. Viendo lo que está pasando en el mundo, en nuestras sociedades, creo que más que nunca seguimos necesitando ese coraje. Porque la democracia no es un Estado que se conquista de forma permanente. Es un privilegio, y subrayo, además, es un privilegio que debemos defender cada día. ¿Y de qué debemos defenderlo? A mi juicio, debemos defenderlo de nostalgias infundadas. Entendido aquí el falso dilema, ¿dónde está? ¿Queréis la democracia, que es un privilegio del que yo os estoy protegiendo? ¿O queréis nostalgias infundadas?
fachosfera, franquismo, a eso se refería. Fíjate cómo se crea un término de comparación ficticio para ser legitimado y convencerte en que elijas la primera opción, la democracia, para que así, eligiendo esa opción, automáticamente le esté legitimando a él para que te proteja. Y legitimándole a él para que te proteja, lo que estarás haciendo es básicamente otorgarle el poder para hacer lo que te da la gana. Cuando, sin embargo, él no defiende la democracia. Él lo que quiere hacer es transitar hacia un Estado autocrático, donde él elige lo que a él le conviene y lo impone al resto, disfrazado de democracia. De intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. Fíjate, ¿quiere la democracia, que es lo que yo quiero, o quiere la desinformación y el abuso de poder? Fíjate cómo te pone en una desidia, ¿no? Como en un dilema, ¿no? Elige una cosa u otra. Pero claro, una de las dos obviamente tiene una connotación negativa para que tú elijas la primera, que es la que él defiende, y por tanto le legitimes a él para seguir en su plan porque él te está diciendo que te va a proteger de aquello. La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece, y es lo que me gustaría hoy reivindicar, nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla. Con esto, ¿qué está diciendo Pedro Sánchez? ¿Me legitimáis a mí, que defiendo la democracia, o al Poder Judicial, que ha condenado al fiscal general del Estado? Eso es lo que está, el dilema que está realmente proponiendo Pedro Sánchez es ese. Lo que pasa es que utiliza como término de comparación algo embrutecido, algo grotesco, algo con connotación negativa para que tú escojas lo primero, pero sin saber que en la elección de lo primero va a estar la legitimación para que responsabilice o para que permitas de alguna manera a Pedro Sánchez realizar todas aquellas acciones para proteger a España, ¿no?, de aquellos que dicen que quieren protegerla, que pero son nostálgicos. ¿Entendido? Entendida la manipulación. Sin embargo, es él que está utilizando esa actitud, ¿no?, de protección paternalista. Elígeme a mí y tendrás elegida la democracia. Eso es lo que está tratando de decirnos Pedro Sánchez con este falso dilema. Peligrosísimo, porque así engaña a la gente para que la gente al final le dé a él el poder con el que él se sentirá legitimado para hacer lo que le plazca. Y lo que le plazca, veremos. Y es por eso que tengo tanto interés, tengo tanta curiosidad en saber hasta dónde llegará Víctor de Aldama, quiénes le van a proteger y si logrará derribar al sanchismo y meter de verdad en la cárcel a Pedro Sánchez y María Jesús Montero. ¿Crees que lo conseguirá? ¿Tú qué opinas? Escríbeme en los comentarios tu punto de vista, sí o no. ¿Ganará Aldama al sanchismo? ¿El sanchismo conseguirá callar a Aldama? ¿Quién ganará esta batalla? Y para ganar la Aldama, ¿a quién debería estar teniendo detrás? Porque el solo entenderás que va a ser difícil que gane. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.